Entonces ahora vamos a comenzar la unidad número 8, que esta es la última que entra al certamen, ¿no es cierto? En el certamen 2. ¿Y de qué trata esta unidad? Trata sobre tablas y diagramas de fluidos de ingeniería de proceso. ¿Ok? ¿Y de qué se trata esto? Se trata que, como en resumen, que nosotros hemos aprendido a calcular variaciones de entalpía, ¿no es cierto? Variaciones de energía interna, variaciones de entropía ahora, ¿no es cierto? Pero en la práctica, todas estas cosas ya fueron calculadas, ¿ok? Entonces, en general, si uno necesita un valor de entalpía, un delta entalpía, un delta entropía, algún valor de presión, volumen, temperatura, hay tablas y diagramas, ¿no es cierto?, que tienen el dato, lo tienen como dato, no hay que calcularlo, hay que retirarlo, hay que utilizarlo a partir de una tabla o de un diagrama. Entonces, la cosa se vuelve un poquito más simple, ¿no es cierto? Pero a la vez un poquito más compleja en el sentido del uso en la aplicación. El uso en la aplicación se vuelve más compleja porque deja de tener complejidad el cálculo de la propiedad termodinámica, ¿ok? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que yo les comenté que desde la unidad 1 hasta la unidad 7 es materia acumulativa, ¿no es cierto? Y es materia acumulativa en el sentido que vamos acumulando información, ¿no es cierto? En el sentido de nuevas propiedades termodinámicas, nuevos conceptos, ingresamos la energía interna, después ingresamos la entalpía, después ingresamos la entropía, calor latente, calor sensible, calor de reacción, siempre vamos apareciendo nuevos conceptos. Ahora, de la unidad 8 en adelante, vamos a ver los mismos conceptos que vimos desde la unidad 7 hacia atrás. Vamos a hablar de entropía, vamos a hablar de entalpía, vamos a hablar de energía interna, vamos a hablar de propiedades eh, volumétricas en el sentido de presión, volumen, temperatura, propiedades termodinámicas, ¿no es cierto? Pero en la aplicación, porque ahora vamos a disponer de herramientas que nos van a permitir conocer esos datos y no vamos a necesitar calcularlos. ¿Okay? Entonces nos vamos a ir al proceso, nos vamos a ir al equipo y vamos a poder calcular, no sé, la variación de la entropía, la variación de la entalpía. ¿Por qué? Porque vamos a tener una tabla, vamos a tener un diagrama donde vamos a poder decir, el delta entalpía es tanto, el delta entropía es tanto. ¿Por qué? Porque van a tener una tabla. ¿Ok? Entonces, de eso se trata la unidad 8. Tabla y diagrama de fluidos de ingeniería de proceso. ¿Ok? Entonces, para introducirnos en esto, primero tenemos que ver algunos conceptos de definiciones, ¿no es cierto?, para tener un lenguaje común. Entonces, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de propiedades volumétricas? ¿No es cierto? Cuando hablamos de propiedades volumétricas, hablamos de las propiedades termodinámicas de presión, volumen, temperatura, ¿no es cierto? La más clásica es la que nosotros vemos, ¿no es cierto?, en la ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal, ¿no es cierto?, nos entrega las propiedades volumétricas de presión, volumen, temperatura, donde PV es igual a RT. Ahí tenemos una relación de presión, volumen, temperatura, ¿no es cierto? Súper básica. Y me están diciendo que no estoy Profe, no compartiendo está pantalla. compartiendo, sí. Perdónenme, por favor. Este profesor cada vez tiene más Alzheimer, parece. Ahí sí están viendo la pantalla. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, lo que estábamos conversando dentro de los conceptos de definiciones generales, la presión, volumen, temperatura, que es la propiedad de volumétrica. Y la ecuación de gas ideal es la más clásica, ¿no es cierto?, donde tenemos que PV es igual a RT. O sea, tenemos una relación súper directa entre presión, volumen, es igual a una constante que es R por T. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos una relación de presión, volumen, temperatura súper básica, que es la de gas ideal. Hemos visto otras propiedades, ¿no es cierto? Y probablemente durante su
su historia durante sus procesos de estudio, física 130, ¿no es cierto? Física, creo en 130 también deben haber visto otras ecuaciones de estado, ¿no es cierto? La de ecuación de Van der Waals, donde también está la relación presión-volumen-temperatura con otros factores, ¿no es cierto?, que complementan y acercan más a la realidad esta relación presión-volumen-temperatura. Entonces, cuando hablamos de propiedades volumétricas, hablamos de esa relación de presión-volumen-temperatura. Obviamente que dentro de estos conceptos de presión, volumen, temperatura, hay ecuaciones, la de gas ideal está enfocada a un gas, ¿no es cierto? La de Van der Waals también está enfocada a un gas, pero existen otras ecuaciones de estado en los cuales, que son normalmente ecuaciones cúbicas, donde tenemos tres resultados, y esos tres resultados van a estar asociados, ¿no es cierto?, a distintos estados de agregación del compuesto en estudio, ¿no es cierto?, que puede ser el estado en la condición de estado líquido y la condición de estado gaseoso, ¿ok? Entonces ahí tienes dos resultados reales, ¿no es cierto?, que representan la condición de líquido y la condición de vapor, ¿okay? En el caso del gas ideal, tenemos un solo resultado porque está solo para gases, ¿no es cierto? Y en ese caso particular, gas ideal. Van der Waals también, gases. Pero cuando ya entramos en ecuaciones cúbicas, ya tenemos resultados de tres resultados. Uno no interpreta, no tiene ninguna interpretación física, los otros dos tienen interpretación tanto para la condición de líquido como la condición de vapor. ¿Ok? Pero de eso hablamos cuando nos referimos a propiedades, ¿no es cierto? Propiedades volumétricas. ¿Ok? Ahora, como podemos tener una solución, puede estar en estado líquido, puede estar en estado gaseoso, tenemos que definir cuando nosotros hablamos de un estado en equilibrio. Se dice que un estado está en equilibrio cuando obviamente todas las fuerzas que pueden impulsar un cambio están anuladas. O sea, no hay fuerza que pueda impulsar el cambio. Eso está quieto. Desde el punto de vista no hay un delta T, no hay una transferencia de calor, no hay una transferencia de energía. Todo está estático, ¿cierto? Ahí, en esa condición, nosotros tenemos una condición de equilibrio. Ahora, si nosotros tenemos un sistema de dos fases en equilibrio, o sea, yo puedo tener en una cajita, en un sistema cerrado, una cantidad de agua en estado líquido y una cantidad de agua en estado vapor. Y esas dos están en una condición de equilibrio, es decir, que no hay fuerzas que permitan que haya traspaso de materia. ¿Ok? O sea, la cantidad de masa de líquido se mantiene y la cantidad de masa de vapor se mantiene. ¿Ok? En ese caso, que puede ocurrir, hay ciertas condiciones que se deben cumplir. Primero, que la temperatura, obviamente, de la fase líquida tiene que ser igual a la temperatura de la fase vapor. Que la presión de la fase líquida tiene que ser igual a la presión de la fase vapor. Y obviamente que la sumatoria de los componentes de la fase líquida deben sumar uno, no puede estar, no puede faltarle, no puede estar contrapesada la proporción, ¿no es cierto? Porque si no va a haber transferencia de materia. Lo mismo en la fase vapor. Entonces, como lo ven ahí en la pantalla, si tenemos una condición de equilibrio, la temperatura de la fase líquida es igual a la temperatura de la fase vapor. La presión de la fase líquida es igual a la presión de la fase vapor y las composiciones de cada una de esas fases suman, obviamente, 1. Entonces, cuando hablamos de esta condición de equilibrio, a esa condición de equilibrio se le llama fase saturada. Cuando hablamos de fase saturada, hablamos cuando tenemos una mezcla líquido-vapor, por ejemplo, en este caso líquido-vapor, la cual está en equilibrio, por lo tanto, no hay movimiento. O sea, está en equilibrio, no se mueve. La cantidad de fase vapor se mantiene, la cantidad de fase líquido se mantiene, está en equilibrio, pero está saturada, porque si yo le agrego un infinitesimal de masa a la fase líquido o un infinitesimal de masa a la fase vapor, va a haber un cambio. ¿Okay? Está en una condición justo, por eso se le llama fase saturada. Y esto responde a muchas cosas que nosotros vemos. Por ejemplo, cuando nosotros, los ejemplos más fáciles son cuando hablamos de agua, que es un compuesto cotidiano, ¿no es cierto?
Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un equilibrio a una atmósfera, miren lo que les voy a decir. Si tengo un equilibrio líquido-vapor de agua a una atmósfera, ¿cuál será la temperatura de saturación, ya que está en una fase saturada? ¿Cuál será la temperatura de saturación? 20. ¿0 grados? 100 grados. 100 grados. Estamos en un equilibrio líquido-vapor, que tiene fase líquida y tiene fase vapor. ¿Se fijan? Entonces, obviamente que si yo esa fase la tengo a una atmósfera, la temperatura de saturación, la temperatura a la cual está esa fase líquida y esa fase vapor, es 100 grados Celsius. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo estoy, porque ese equilibrio, yo puedo tener una cierta cantidad de masa de vapor y una cierta cantidad de masa de líquido, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo prácticamente 100% menos un diferencial de masa en la fase líquida? ¿En qué condición estoy ahí? O sea, tengo un equilibrio líquido-vapor, ¿no es cierto? Donde tengo el 99,99999999999% de fase líquida y un 0,0000000 un diferencial de masa de fase vapor. ¿En qué condición estoy ahí? ¿A alguien se le ocurre? Por ejemplo, mira, si yo tengo este sistema cerrado, ¿cierto? Y esto es puro líquido. Todo esto es líquido. Pero aquí, por aquí, por aquí, por aquí, está apareciendo la primera burbuja. ¿Profe, eso se llamaba como punto burbuja o algo así? Exactamente, muy bien, Catalina. Ese es el punto de burbuja. Ese es el punto en el cual el líquido está saturado, o sea, eso está si está a una atmósfera, está a 100 grados Celsius, ¿no es cierto? Pero está justo en el momento exacto en que va a comenzar a aparecer la primera burbuja, o sea, la primera fase gaseosa, en este caso que estamos hablando del agua. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos, esta sería la condición este es el famoso punto de burbuja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta va a aparecer la primera diferencial de la fase vapor, la primera burbuja. ¿Y qué pasa al revés? Si tengo ese mismo sistema cerrado, ¿no es cierto? Tengo este mismo sistema cerrado y tengo puro vapor, pura fase gaseosa. Y aquí aparece la primera gota, la primera fase líquida. ¿Perdón, Isabela? Punto rocío, creo que se llama. Perfecto, muy bien. Esto es el famoso punto de rocío, ¿ok? Que también, ¿no es cierto? Si eso está a una atmósfera, eso está todo a 100 grados Celsius. Entonces, cuando hablamos de punto de rocío o el punto de burbuja, la condición de presión y temperatura es la misma. El punto de rocío y el punto de burbuja, si están a una atmósfera, ¿no es cierto? Están a 100 grados Celsius. ¿Okay? Lo que hace la diferencia es la relación de masa-vapor versus masa de líquido que está en ese equilibrio líquido-vapor. ¿Ok? Entonces, como ustedes saben, la condición de temperatura,
Si yo esto lo hago un diagrama, voy a hacer un diagrama presión-volumen. Volumen, presión. Volumen por masa. Entonces, por ejemplo, si tengo una atmósfera, ¿no es cierto? Voy a tener, va a pasar aquí un isoterma, ¿no es cierto? Que va a ser la de 100 grados Celsius, ¿sí? Ahora, en esta condición, ¿qué pasa si yo sigo calentando? O sea, si yo vengo de acá, aquí tengo 100% de líquido y comienza a aparecer la primera fase gaseosa. Esto va a ir aumentando la cantidad de fase gaseosa, ¿no es cierto? La proporción, ¿hasta qué punto? Hasta que todo se convierta en fase gaseosa, ¿cierto? O sea que aquí voy a tener mi punto de burbuja y aquí voy a tener mi punto de rocío. ¿Ok? Y después, obviamente, esto va a continuar. 100 grados Celsius. Entonces, esto ocurre para distintas presiones, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si aumento la presión? Va a haber otra temperatura por aquí, ¿no es cierto? Que va a venir por acá, va a hacer el cambio de fase hasta aquí, ¿no es cierto? Y después va a seguir para acá, y así sucesivamente. Y al final del día vamos a tener un diagrama con estas características, donde todos estos puntos que tengo acá, ¿no es cierto? Todos estos puntos que tengo acá son la condición de saturación de ¿quién? Del líquido, ¿no es cierto? Porque yo aquí vengo con líquido, llego hasta este punto donde ya se satura completamente, donde si le agrego un poquito más de energía, la fase vapor, ¿no es cierto?, va a empezar a aparecer. Y cada vez va a ir aumentando la fase vapor, va a ir aumentando la fase vapor, pero ustedes saben que el cambio de fase, ¿no es cierto?, ocurre a temperatura constante, ¿no es cierto? O sea, si yo parto calentando mi agua y esa agua empieza a ebullir, la ebullición de esa agua siempre es si estamos a presión atmosférica, siempre es a 100 grados Celsius. Eso no cambia, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que se evapora todo el agua y ya de ahí no hay agua. Pero si yo sigo calentando el vapor que se generó, ese vapor sí se va a seguir calentando. Pero mientras están haciendo el cambio de fase, ¿no es cierto?, la temperatura se mantiene constante. Entonces, si ustedes se fijan, toda esta campanita me representa los distintos puntos, ¿no es cierto?, de saturación, en este ejemplo que estoy dando ahora, que es del agua, pero en su defecto de cualquier sustancia. ¿Ok? El comportamiento es exactamente el mismo. Sea agua, sea aire, sea metano, sea propano. El comportamiento, o sea, van a encontrar la campana siempre. ¿Ok? Entonces, todos estos puntos que tengo acá, que representan todos estos puntos que tengo en este lado, ¿no es cierto? En este lado de acá, representan el punto burbuja, al cual llamaremos líquido saturado. Y todos estos puntos que tengo a este lado de acá, que es el punto rocío, le llamaremos vapor saturado. Y el comportamiento es siempre igual para todos. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante. Tenemos líquido saturado por un lado, o sea, está la condición de equilibrio, donde tenemos un 99,999% de fase líquida y aparece la primera burbuja, y por el otro lado tenemos cuando llegamos, o si venimos de la zona de vapor, 100% vapor, y empieza a aparecer la primera gota, la primera fase líquida. Y en toda esta zona intermedia, ¿no es cierto?, que es lo que está dentro de la campana, son equilibrios líquido-vapor con distintas proporciones de masa, ¿no es cierto?, de masa de fase líquida con la fase vapor. O sea, por ejemplo, aquí vamos a tener un punto intermedio donde vamos a tener un 50% de vapor
¿cierto? Y un 50% de líquido. ¿Ok? Y así va aumentando hasta llegar al 100%. Entonces, si por ejemplo yo tengo este diagrama presión-volumen, resulta que esta es mi zona de líquido saturado, esta es mi zona de vapor saturado, la línea, ¿no es cierto? Este punto de acá va a ser, si veo esta línea que es el volumen, ¿no es cierto? Este punto va a ser el volumen de líquido saturado y este de acá va a ser el volumen de vapor saturado. ¿Ok? Ahora, algunas cosas importantes. Primero, ya vimos y ya lo habíamos comentado con anterioridad, ¿no es cierto? Que si tenemos el agua, que es el ejemplo que repetitivo, ¿no es cierto? Tenemos el agua a una atmósfera, la temperatura es 100 grados Celsius. Entonces, si yo digo que tengo un equilibrio líquido-vapor, o un líquido saturado, o un vapor saturado, a una atmósfera, ¿cuántos grados de libertad tengo? ¿Cuántas propiedades termodinámicas necesito conocer para conocer todas las propiedades volumétricas, o sea, de presión, volumen, temperatura? Una. Una, ¿no es Solo cierto? volumen. Una. Muy bien. Porque si yo digo que tengo una condición de líquido saturado o una condición de vapor saturado, yo diciendo una sola propiedad termodinámica conozco todo lo demás. Si yo digo que el líquido saturado está a una atmósfera, eso me define la temperatura y me va a definir el volumen. O sea, me dan la presión y voy a conocer la temperatura y el volumen. O sea, tengo un solo grado de libertad. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos cálculos de gases, necesitábamos dos propiedades termodinámicas, presión y volumen, que lo pueden visualizar a través de la ecuación de gas ideal, ¿no es cierto? PV igual a RT. En este caso, cuando estamos en líquido saturado, vapor saturado, tenemos un solo grado de libertad, 1. Porque con 1 conocemos todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa al interior de la campana? El interior de esta campanita. Resulta que tenemos proporciones 50-50. Y aquí se cumple una antigua regla, porque antes todo esto se calculaba a través de metodología geométrica, que es la famosa regla de la palanca. Es decir, que la proporción que yo tengo a este lado es proporcional a la cantidad de masa que tengo al otro lado. La regla de la palanca. O en términos más simples, es decir que si este es mi volumen de vapor saturado, ¿cierto? Y este es mi volumen de líquido saturado, ¿qué pasa? ¿Cómo calculo este volumen intermedio, el volumen de la mezcla? El volumen de la mezcla va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la proporción, o sea, la fracción de masa en estado líquido, que le voy a llamar 1 menos W, por el volumen del líquido saturado, más la fracción de la fase vapor por el volumen del vapor saturado. O sea, es una proporcionalidad. ¿Por qué? Porque W, ¿qué cosa es? Es la masa de vapor partido por la masa de vapor más la masa de líquido. O sea, es una fracción de la cantidad de vapor que tengo en la mezcla. O sea, si me dicen, usted tiene un 80% de fase vapor en la mezcla, W es un 0,8. Entonces se reemplaza y como conozco en una sola propiedad termodinámica, puedo conocer el volumen del líquido saturado y el volumen del vapor saturado, ¿no es cierto? Puedo conocer entonces el volumen de la mezcla. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, este comportamiento que estamos mirándolo en un diagrama presión-volumen es análogo para otras propiedades termodinámicas. Y para terminar esta parte,
muchos me preguntan, bueno, y este punto que está aquí, ¿alguien sabe qué representa? ¿Sería el equilibrio? Cuando está ¿Cómo? 50-50. No, Cuando está 50-50. este es el famoso punto, punto, Ah, el punto crítico. crítico. Muy bien. Ese es el famoso punto crítico. El punto máximo de la campana es el punto crítico. ¿Por qué? Porque a partir de este punto hacia arriba, esto ya no se comporta como normalmente nosotros lo conocemos. Si ustedes se fijan, desde ese punto crítico hacia abajo, el gas se comporta como gas, en una mezcla líquido-vapor, el líquido se comporta como líquido, todo se comporta normal. Pero sobre ese punto hacia arriba, las cosas ya se dejan de comportar como uno espera que se comporten. O sea, el líquido se puede comportar como gas, pasan cosas muy extrañas. Eh, de hecho, hay algunas propiedades que se utilizan en condiciones súper críticas para aplicaciones industriales. Por ejemplo, la obtención de esencias de perfumes, por ejemplo, utilizan condiciones súper críticas para poder, a través de sus propiedades, en el cual sobre esa condición crítica se comporta, por ejemplo, el gas se comporta como un líquido, entonces es más fácil manejarlo para el objetivo industrial que se quiere. Ahora, nosotros nos vamos a quedar bajo el punto crítico. ¿Okay? No nos vamos a meter sobre el punto crítico, sino que vamos a estar bajo el punto crítico. Eh, entonces vamos a tener comportamientos normales. ¿Ok? Obviamente que por aquí pasa, ¿no es cierto?, la isoterma, que es la temperatura crítica. Esta es la presión crítica, ¿no es cierto? Y esta de acá es el volumen crítico. ¿Ok? Esa es la condición. Pues bien, hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? ¿Alguna duda? Ahora, la gracia de esto, que vimos un diagrama presión-volumen, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasará con un diagrama entalpía, presión, por ejemplo? Uy, me quedó más feo la... O mejor, presión, entalpía. Pasa lo mismo, chiquillos. La misma campana. Con una configuración un poquito distinta. Normalmente la campana en un diagrama de presión entalpía es un poquito más caída, una cosa así, ¿no es cierto? Pero el comportamiento representa exactamente lo mismo. ¿Ok? En este diagrama presión-entalpía, todos estos puntos que están aquí es líquido saturado, todos estos puntos que están acá es vapor saturado, los puntos que tenemos acá intermedios, ¿no es cierto? Va desde el líquido saturado, ¿no es cierto?, hasta esta condición de acá, que es vapor saturado. Tenemos mezcla líquido-vapor, ¿no es cierto? Presiones. Y tenemos, en el fondo, el mismo comportamiento. La campana representa exactamente lo mismo en el diagrama presión-entalpía. Y aquí, a través de este diagrama, como en el otro antes encontramos el volumen, aquí vamos a encontrar la entalpía del líquido saturado, y acá vamos a encontrar la entalpía del vapor saturado. Por lo tanto, si tengo la condición de saturación y me dicen el líquido está saturado a una atmósfera y tengo el diagrama presión-entalpía, puedo conocer la entalpía en ese punto. Solo conociendo la presión o solo conociendo la temperatura. Maravilloso, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría con el diagrama temperatura-entropía, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? Lo mismo.
La misma cosa, ¿no es cierto, muchachos? Entropía, temperatura. También, y representa exactamente lo mismo. Lado de acá, líquido saturado. Lado de acá, vapor saturado, mezclas líquido-vapor, ¿no es cierto? La temperatura se mantiene constante al interior de la campana. Entonces aquí yo puedo obtener la entropía del vapor saturado y acá puedo obtener la entropía del líquido saturado. ¿Ok? Entonces, y cada una de estas diagramas además incluye, en el caso, por ejemplo, temperatura, entropía, incluye el valor de la entalpía, incluye el valor del volumen específico, incluye dentro de la campana las fracciones, ¿no es cierto?, de mezcla líquido-vapor, o sea, incluye evidentemente la presión, o sea, en un diagrama tenemos toda la información disponible. Cuando se ocupa una u otra, ya que necesitamos un solo diagrama, ¿no es cierto?, normalmente se ocupa por su aplicación. El diagrama temperatura-entropía lo vamos a utilizar normalmente en ciclos de potencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se utiliza mucho la turbina, y la turbina se trabaja con el uso de la entropía. Y en el caso de presión-entalpía, normalmente esto se utiliza con ciclos de refrigeración. ¿Ok? Eso es lo normal en el uso de estos diagramas. ¿Ok? Pero además, estos diagramas de presión, volumen, temperatura, que lo tenemos dibujado, lo tenemos en un diagrama, también están tabulados. ¿Ok? Ya hay software donde yo puedo ingresar los datos y me entrega todos los resultados. O sea, esto, por ejemplo, para el caso del agua, está todo tabulado, está todo realizado, diagramas, está todo completamente ya disponible. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a mostrar un diagrama de temperatura, entropía del agua, ¿cierto? Que probablemente es el que más vamos a ver. Aquí está. ¿Lo ven? Sí, lo vemos. Ahí está. Lo ven, pero no lo notan. Si ustedes se fijan, voy a achicarlo un poquito. Voy a agrandar la pantalla y voy a achicarlo un poquito. Profe, yo me acuerdo que nosotros veíamos eso, pero en el proceso, pero no se veía, no tenía tanta raya. Entiendo que en proceso ustedes vieron la carta, no el diagrama temperatura entropía del agua, no estoy seguro. Carta psicométrica, profe. La carta Eso. psicométrica, sí. Esto es otra cosa, no es lo mismo. Este Pero es está igual de raya. este tiene más rayas. Este es el diagrama temperatura entropía del agua. Entonces, si ustedes se fijan, alcanzan a vislumbrar la campana, Sí. ¿sí? ¿No es cierto? Aquí va. ¿Siguen el mouse? Ahí va la campanita. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí tengo temperatura 100 grados Celsius. Si yo sigo la línea de 100 grados Celsius en el corte, que este sería vapor saturado, me dice que la presión, esta es la línea de presión, me dice que la presión es 0,1. Entonces significa que la presión, ¿en qué unidad está? Metros cúbicos Presión. sobre... Si la presión, ¿cuál debería ser la presión en bar? Una. Un bar, ¿no es cierto? Y si eso dice que es 0,1, ¿en qué unidad está la presión? En megapascales, ¿no es cierto? 0,1 megapascal es un bar.
¿Ok? Aquí están los valores de entalpía. ¿Se fijan? 2700, 2750, 2800, 2850, 2900, 3000 y vamos subiendo. ¿Okay? Va subiendo los valores de entalpía. Estas son las líneas de entalpía. ¿Se fijan? Entalpía, entalpía. Ya vimos la de presión, ¿cierto? Y aquí al interior de la campana siguen los valores de entalpía. 2500, 2400, 2300, 2200, 2200, 2100, 2000, 2000, 1000, bla, bla, bla. Y acá, si ustedes se fijan, hay unos valores que dicen 95, 90, 85, 80, 75, 70. Esas son las líneas de la fracción, o sea, la composición, la fracción, el gamma, que le llamamos calidad. Cuando hablamos de la cantidad de la fracción de fase vapor presente en la mezcla, hablamos de la calidad. Entonces la calidad es la cantidad o en la fracción, no es la cantidad, es la fracción de fase vapor que hay en la mezcla. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos los diagramas, que en este caso el agua, que me entregan los valores de entropía, los valores de entalpía, valores de la calidad si es necesario, presión, temperatura, todo lo que necesito para poder resolver. Entonces, si ustedes se fijan, estos ciclos siguen manteniendo la misma lógica. Entonces, si yo no tuviera el gráfico, si tuviera una tabla, los valores intermedios, por ejemplo, aquí tenemos la entalpía, también cumple la misma regla de la palanca, ¿no es cierto? O sea que, por ejemplo, la entalpía de la mezcla, de una mezcla intermedia, va a ser igual a 1 menos la calidad por la entalpía del líquido saturado, más la calidad por la entalpía del vapor saturado. ¿Ok? Para un valor intermedio por acá. Y ahí puedo calcular el valor de la entalpía de la mezcla. Y en el caso de la entropía, lo mismo, ¿no es cierto? Cumple las mismas reglas, por lo tanto, la entropía de la mezcla, ¿cierto? Va a ser igual a 1 menos la calidad por la entropía del líquido saturado, más la calidad por la entropía del vapor saturado. ¿Ok? Cumple la misma regla. Y así podemos obtener los valores, conociendo una condición, podemos obtener los valores de las mezclas líquido-vapor que podemos tener al interior de la campana. ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí? ¿No? Profe, ¿puede volver a mostrar lo de lo de antes? Por favor. ¿Eso? Sí, gracias. Ok. Bien, entonces vimos que tenemos esas condiciones, ¿no es cierto? Tenemos diagramas y tablas, ¿no es cierto?, que nos permiten determinar las relaciones, ¿no es cierto?, de presión, volumen, temperatura, valores de entalpía, valores de entropía, etc. Ahora, dentro de los conceptos que debemos manejar, y que ya lo hemos visto, pero es importante repasarlo, es cuántos son los grados de libertad que tenemos frente a condiciones de proceso disponibles. Ya hemos repetido varias veces que cuántos grados de libertad tenemos en el caso de una sustancia en fase saturada. Vimos que teníamos 1 grado de libertad, ¿no es cierto? Ahora, existe una regla, que es la regla de las fases, en las cuales para un sistema en equilibrio podemos determinar cuántos son los grados de libertad disponibles que tenemos para poder enfrentar el problema. Y ahí aparece la regla de las fases de Gibbs, ¿no es cierto? Porque obviamente la generó Gibbs, ¿no es cierto? Donde nos dicen que F, que son los grados de libertad, es igual a C, que son los componentes, menos P, que son las fases, más 2. La regla de Gibbs nos dicen que los grados de libertad es igual a los componentes menos las fases más 2. Entonces, como nosotros normalmente
vamos a ver un solo componente, ¿no es cierto? Ya eso lo tenemos claro. Entonces C siempre va a ser 1. Y P, el número de fases, podemos tener 1 o 2, probablemente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Y ahí hay algunos ejemplos, si ven en la tabla 8.1. Si tenemos un sistema donde el sistema en equilibrio, donde tenemos un gas ideal puro en un recipiente cerrado. Los clásicos ejercicios que hemos hecho de gases. Un sistema cerrado con un gas. A priori, ya hemos repetido varias veces que ¿cuántos serían los grados de libertad en ese caso? 2, ¿no es cierto? Necesitamos presión o temperatura, volumen, presión, necesitamos 2. Si aplicamos la regla de Gibbs, nos dicen que los fases de libertad va a ser igual a C, que son los componentes, que es 1, es un gas ideal puro, menos el número de fases, tenemos solo gases, es 1, entonces tenemos 1 menos 1, es 0, más 2. Por lo tanto, tenemos 2 grados de libertad. O sea, necesitamos 2 propiedades termodinámicas para conocer todo el resto de las propiedades de este sistema en equilibrio. Un segundo ejemplo dice, por ejemplo, vapor en agua en equilibrio con agua líquida saturada. O sea, estamos hablando de vapor en equilibrio. O sea, una mezcla saturada. En ese caso, los números componentes son 1. Número de fases, 2, porque tenemos líquido y vapor. 1 menos 2, 1 menos 2 es menos 1, más 2 es 1. Por lo tanto, ¿cuántos grados de libertad tenemos? 1. Que es el caso que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Que dijimos que teníamos, para el caso de líquido saturado o vapor saturado, tenemos un solo grado de libertad. Otro ejemplo, hielo sólido, ¿no es cierto?, en equilibrio con agua líquida saturada. O sea, tenemos un componente, tenemos 2 fases, ahí también tenemos un solo grado de libertad. Pero ahí estamos hablando de un equilibrio líquido sólido. Y en el caso, el último caso, que es como viene rebuscado, cloruro de sodio disuelto en agua en presencia de aire. Wow. ¿Hay cuántos componentes tenemos? Que no lo vamos a ver nosotros, pero para el ejemplo de la fórmula, tenemos 3 componentes, tenemos 2 fases, tenemos una fase líquida, ¿no es cierto? Y el aire, por lo tanto tenemos 2 fases, por tanto los grados de libertad ahí son 3, ¿ok? Porque ahí necesitamos temperatura, presión y además conocer por lo menos la fracción molar de uno de los componentes para poder conocer todo el sistema en equilibrio. ¿Ok? Entonces esto permite que ustedes puedan conocer cuántos son los grados de libertad disponibles, ¿no es cierto?, en el sistema de un sistema en equilibrio. ¿Ok? Bien. Bueno, todo esto ya lo vimos, ¿no es cierto? El punto de equilibrio, ahí está la campana, ¿no es cierto? Punto crítico, la isoterma, diagramas tridimensionales, que en realidad nosotros no los vamos a ver lo que les mostré principalmente, y vamos a llegar a las tablas. Entonces, dentro del diagrama que les mostré está el diagrama de temperatura-entropía del agua, ¿no es cierto? Ese diagrama temperatura-entropía del agua tiene su relación de presión, temperatura, volumen, valores de entropía, valores de entalpía, ¿no es cierto? Todas las propiedades. Pero también todo eso está disponible en tablas, ¿ok? O sea, todo lo mismo que aparece ahí en ese diagrama también está tabulado. O sea, yo puedo ir a través de tablas y obtener el valor del líquido saturado, el valor del vapor saturado, el valor de la entropía del líquido saturado, la entropía del vapor saturado, la entalpía del líquido saturado, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan aquí, hay un ejemplo de valores de tabla, pero yo voy a traer la tabla que se encuentra en los apuntes para que lo revisemos.
Aquí está. Entonces, estas son las tablas del agua, donde aparecen todas las condiciones de presión, temperatura, volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Vamos viendo. La primera tabla, esta nube de datos que yo les mostré como un dibujo, son exactamente los mismos. Esos puntos que estaban en un espacio son los que están aquí en esta tabla. Son exactamente lo mismo. Son los que están tabulados. Entonces, por ejemplo, si nosotros buscamos un bar, y ahora sí que vamos a ver cuál es el valor exacto de la temperatura de saturación. ¿Cuál es la temperatura de saturación exacta a un bar? Véanlo ahí. $99,63 grados. Muy bien, perfecto. O sea, la temperatura de saturación para una presión de un bar es 99,63 grados Celsius. En realidad, por eso yo siempre pongo rayita, que es aproximadamente 100, que es el dato que nosotros conocemos. Pero cuando hablamos de un bar, en realidad estamos hablando de que la temperatura de saturación, la temperatura cuando bulle el agua a un bar, son 99,63 grados Celsius. ¿Qué pasa con el líquido saturado? El volumen del líquido saturado es 1,0432 por 10 a la menos 3 metros cúbicos partido por kilogramo. Y el volumen específico del vapor es 1,694 metros cúbicos partido por kilogramo. Obviamente que el volumen del líquido saturado es mucho menor que el del vapor saturado, a la misma condición, porque uno es un líquido y el otro es un vapor. ¿Ok? La energía interna a un bar, 417,36. La energía interna del vapor, 2506,1. La entalpía a un bar del líquido saturado, 417 kilojoules partido por kilogramo. La entalpía del vapor saturado, 2675,5 kilojoules partido por kilogramo. Y ahí aparece un valor intermedio, si ustedes se fijan en el espacio donde está la entalpía, que dice, la columna del medio, dice vapor vaporiz. Ese valor de del vaporizado es la diferencia. Si ustedes suman, es la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Entalpía de vapor menos entalpía del líquido. Entalpía de vapor menos entalpía del líquido. ¿Y por qué está ahí? Porque eso representa ¿qué cosa? El calor latente a esa presión o a esa temperatura del cambio de fase. Porque el delta fase líquida hasta el delta fase vapor es toda la energía del cambio de fase y eso es el calor latente. Entonces ahí me aparece en esa columna intermedia el calor latente, ¿no es cierto?, de la sustancia a distintas presiones. Y finalmente está la entropía del líquido saturado y la entropía del vapor saturado. ¿Ok? Esta es la primera tabla que aparece. Y si ustedes se fijan, hay presiones desde 0,04 hasta 220,9 bar. O sea, un rango bastante amplio. Y al lado aparece la temperatura en grados Celsius. Esa es la primera tabla. Después aparece una segunda tabla. Y esa segunda tabla son los mismos datos. Repito, son los mismos datos de la tabla 1, solo que en este caso los datos están ordenados por temperatura. Porque como tengo un solo grado de libertad, me podrían dar el dato de presión o me podrían dar el dato de temperatura. Entonces, dependiendo, si me dan el dato de presión, voy a la tabla 1. Si me dan el dato de temperatura, voy a la tabla 2. Pero son exactamente los mismos datos, solo que están ordenados por uno por presión y otro por temperatura. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, acá, aparece 100 grados Celsius y la temperatura de saturación es 1,014 bar. Un pelito más. ¿Se fijan?
Y está el resto de los valores de presión y de energía interna, entalpía y entropía. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? No, profe. Estamos súper claros. Profe, nos va a tocar leer la carta, o sea, el diagrama. El diagrama temperatura-entropía, ¿Sí? sí, claro. Y la tabla también. No, la tabla sí, pero el diagrama... ¿lo podría repetir cómo se leía? ¿Quieres que vuelva al diagrama? Sí, pero Bueno, estamos recién presentándolo, así que no se, ya. no se complique, ¿ok? Ya. Estamos recién presentándolo, hay que hacer ejercicio, hay que ver cómo se interpreta, cómo lo usamos, vamos a ir poco a poco, ¿ok? Ahora, tengo aquí la tabla. Aquí hay un tema que yo esperaba que ustedes me dijeran, pero profesor, eso está malo. O por último me dijeran, ¿de dónde sale? Nadie se le ocurre una duda existencial de la tabla, de esta tabla, o en su defecto de los diagramas que se generan a partir de estos valores. La entalpía y la energía interna. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Es que son. O sea, igual se lo pregunto en email, pero eso eran como variaciones nomás. Esa es la Ese, pregunta que yo esperaba. Muy bien. Excelente. Lo que pasa es que nosotros cuando conversamos al principio, cuando vimos entalpía, cuando vimos energía interna, cuando vimos entropía, nosotros dimos una definición y una base de referencia que nosotros no podíamos determinar el valor puntual de una sustancia, de un valor puntual de la energía interna, un valor puntual de la entalpía o un valor puntual de la entropía. Lo que podíamos hacer era calcular deltas. Delta energía interna, delta entalpía, delta entropía. ¿Se acuerdan? Que lo dijimos al principio. Para eso teníamos las propiedades, ¿no es cierto?, donde dijimos que la variación de la energía interna era normalmente, en ciertas condiciones, era igual a NSP delta T, la entalpía NSP delta T, y después vimos el cálculo de entropía. Entonces, si habíamos dicho eso, ¿no es cierto?, de que no podíamos calcular entalpía o entropías puntuales, ¿cómo calcularon todos estos valores puntuales? El tema es que todos estos valores que aparecen en esta tabla y en los diagramas tienen un valor de referencia, ¿ok?, sobre la cual se parte y de ahí se empieza a calcular los deltas. Y en este caso, si ustedes se fijan que el valor de la entropía del líquido saturado vale 0, el valor de la entalpía del líquido saturado vale prácticamente 0 y el valor de la energía interna del líquido saturado también vale 0, ¿a qué condición? A una temperatura de 0,01 grados Celsius y una presión de 0,00611 bar. Entonces, se definió que en esa condición de presión y temperatura, la energía interna iba a valer 0, la entalpía del líquido saturado iba a valer 0 y la entropía del líquido saturado iba a valer 0. Y a partir de esa condición se fueron generando los valores de delta. Pero ese es nuestro valor de referencia. Normalmente las tablas y los diagramas hacen referencia, valga la redundancia, a cuál es el valor de referencia. O sea, te dicen valor de referencia, temperatura y condición de agregación para valor 0, entalpía 0, entropía 0. ¿Okay? Aparece en el cuadrito del diagrama temperatura entropía o en presión entalpía, sale cuál fue el valor de referencia tomado, porque alguien podría tomar un diagrama, tener un valor de referencia, tomar una tabla con otro valor de referencia y estaría comparando cosas distintas. Entonces, normalmente aparece cuál es el valor de referencia. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué punto es ese del agua? 0,01 grados Celsius y 0,00611 bar. ¿No?
Ese valor es el punto triple del agua. Es decir, es el punto en el cual se encuentra el estado líquido, sólido y gaseoso. Puede encontrarse en equilibrio el agua a esas condiciones. Es el famoso punto triple. Y el punto triple, ¿por qué es interesante usarlo como referencia? Porque el punto triple no tiene grados de libertad. Tiene 0 grados de libertad. El punto triple existe. Es un dato. Se da a una cierta presión y temperatura. No se da a otra. O sea, el grado de libertad tiene 0. Entonces, como punto de referencia, es fenomenal. Porque siempre ocurre a la misma condición. No tiene variabilidad. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí les presento la tabla de líquido saturado, ¿no es cierto? Y de vapor saturado, ordenado uno por temperatura y el otro por presión. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Dime, profe. Slow. Por ejemplo, diera la ocasión extraña que me piden, usando esta tabla, la temperatura a 9 grados. ¿Cómo tengo los datos? ¿Se hace con un promedio o algo así? Buena pregunta. Si tiene que usar la tabla, lo que debe uno hacer, y que lo vamos a profundizar en la próxima clase, si piden valores intermedios, se debe interpolar. ¿Ustedes saben lo que es interpolar? Básicamente comparar pendientes. Supone que porque esto, entre punto y punto, se supone que, o sea, todo esto es una curva, ¿no es cierto? Es una campana. Pero entre dos puntos aledaños, podemos suponer que están tan cerca que se comporta como una recta. Entonces se mantiene la pendiente de entre los dos puntos en el cual está dentro de esos valores. Entonces se mantiene esa pendiente, la otra pendiente se mantiene y de ahí se puede calcular el valor de la temperatura, por ejemplo, o el valor de la entalpía, o el valor de la energía interna, o el valor de la entropía. Se interpola, ¿ok? No se hace un promedio, eso no es correcto. Después vamos a ver ejercicios, pero se hace interpolaciones para determinar valores intermedios de la tabla, ¿ok? Bien, ya nos queda poco. Entonces aquí, si ustedes se fijan, tenemos temperatura desde 0,01, básicamente desde 4 grados Celsius hasta 374 grados Celsius, 360. Después tenemos una tercera tabla, y esta tabla es una tabla de los valores de vapor sobrecalentado. Cuando hablamos de vapor sobrecalentado, y me voy a ir al diagrama que les hice, ¿cierto? Para que sea más claro, acá, aquí. ¿Cuáles son los valores de vapor sobrecalentado? Los valores de vapor sobrecalentado son todos los valores que están sobre la línea de vapor saturado. Es decir, que los valores de vapor sobrecalentado es todo lo que está de aquí para allá. Todo esto, todo este espacio es vapor sobrecalentado. Entonces, si tengo vapor sobrecalentado, yo necesito conocer este punto. ¿Cuántos grados de libertad tengo? 2. Por lo tanto, necesito 2 propiedades termodinámicas para conocer este punto. Ya no es 1, son 2. Y acá, lo que tengo desde líquido saturado hacia abajo, todo esto de acá, ¿qué cosa es? A eso se le llama líquido subenfriado. Los nombres no son muy originales, ¿no es cierto? Si tenemos líquido saturado, lo que está más abajo del líquido es el líquido subenfriado. Y si tenemos vapor saturado, lo que está por sobre ese vapor saturado es vapor sobrecalentado.
El vapor sobrecalentado tiene 2 grados de libertad, necesitamos 2 propiedades termodinámicas para conocerlo. Y en el caso del líquido, si quiero conocer un punto aquí, ¿cuántos grados de libertad tengo? 2 también. O sea, también necesito 2 propiedades termodinámicas para conocer la condición de ese punto. Entonces, si yo me voy ahora a la tabla nuevamente, acá está. Los valores de vapor sobrecalentado también están tabulados, pero como tiene 2 grados de libertad, esta tabla tiene 2 entradas. Por acá está la temperatura y por acá arriba está la presión. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo busco 120 grados Celsius a 0,06 bar, me dice que la temperatura de saturación de 0,06 bar es 36,6 grados Celsius. ¿Ok? Significa que a 120 grados Celsius, obviamente que estoy más allá, estoy más sobrecalentado, porque la temperatura de saturación es 36. Y ahí lo estoy midiendo 120. Y aquí me da el valor del volumen, el valor de la energía interna, el valor de la entalpía y el valor de la entropía de esa condición de vapor sobrecalentado. Presión 135, presión 0,7, presión 1 bar, ¿se fijan? Y aquí aparecen las temperaturas al lado de acá, y acá están tabuladas por presión. Obviamente que son cuadraditos, porque necesitamos 2 entradas, temperatura y presión. Ahora, me va a preguntar, me va a hacer la misma pregunta, ¿no es cierto, Slauco? ¿Qué pasa si, por ejemplo, me piden a una presión de 0,85 bar? Sí, hay que interpolar. Y en este caso, del vapor sobrecalentado, la interpolación es un poquito más compleja. Porque, por ejemplo, si la presión es 0,85 y la temperatura es intermedia, hay que interpolar por presión, después interpolar por temperatura para llegar a una condición final, por ejemplo. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver después. Y aquí tenemos entonces el diagrama de presión de vapor sobrecalentado hasta una presión de, por acá, 200, 300, hasta 320 bar. Y por último, aquí tenemos la tabla de líquido saturado, que es similar a la del vapor sobrecalentado. También tiene doble entrada, ¿no es cierto? Porque tiene 2 grados de libertad. Por un lado, por acá tenemos temperatura y por acá tenemos la presión. Y podemos ir determinando volumen, energía interna, entalpía y entropía para la condición de líquido subenfriado. Entonces esto te muestra una nube de puntos que representa esas condiciones de líquido subenfriado y para el caso del vapor, la condición de vapor sobrecalentado. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, muchachos? Si ustedes se fijan, es un tema nuevo, pero es un tema más de aplicación que de conceptos nuevos. Estamos hablando de entalpía, estamos hablando de entropía, estamos hablando de presión, de temperatura, pero son con todas esas propiedades que ya conocemos, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo las aplicamos, qué representa dentro de un diagrama, dentro de una tabla, y cómo la vamos a utilizar. ¿Ok? Los conceptos son pocos los nuevos. ¿Ok? Así que la próxima clase, antes del control, vamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes se vayan habituando al uso primero de la tabla y después al uso del diagrama. ¿Ok? Bien, muchachos. Con esto terminamos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, no sobre la materia, pero las notas del control anterior. ¿No la he subido? ¿Verdad que no? La pauta tampoco. Ya. Antes de la próxima clase están arriba en la página. ¿Ok? Perdón. Las tengo corregidas, Gracias, pero profe. no había subido las notas. Sorry. Ya, muchachos, nos vemos el próximo jueves. Cualquier cosa,
Ustedes saben, me mandan un correíto, yo les respondo y vamos avanzando. No se olviden, control, ciclo Carnot. Va a estar fácil, pero tienen que estudiar. Bien, nos vemos el jueves. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.